Bueno, como reiniciamos el tema, les decía que la independencia política de las Provincias Unidas del Río de la Plata, iniciada con la Revolución de Mayo de 1810, pareciera, con estos criterios que habíamos expuesto, que se lograba o que se materializaba al precio de la dependencia o al costo de la dependencia económica. Miren, les recomiendo estos dos libros que son clásicos del revisionismo, porque obviamente normalmente los historiadores liberales no tocan estos temas, de dos muy buenos autores, muy buenos trabajos. Son en general trabajos breves, no son muy extensos. Las guerras civiles argentinas de Juan Álvarez, y el otro es del año 42, 43, y el otro es la defensa y pérdida de nuestra independencia económica, de José María Rosa, también de esos mismos años, entre el 41 y el 43. Son dos libros excelentes que tratan precisamente estos temas con un gran aporte de bibliografía documental, que es lo bueno que tiene. No se trata de ideas o de teorías, sino de hechos relacionados con nuestra propia historia, con nuestra propia experiencia, y que nosotros hoy deberíamos, con lo que está pasando en el país, tenerlo muy bien memorizado eso, tenerlo al toque, estas experiencias. No es una experiencia que no nos viene ni nos va, es una experiencia que debemos sacar para no volver a incurrir en esta tragedia que pareciera que estamos por entrar. Es la que nos faltaba, en esa no estaba todavía planteado la tragedia argentina en términos de confrontación entre Estado nacional y Estados provinciales. Hemos entrado ahora, el señor Milei nos ha metido en esto. Obviamente, las causas se remontan al desmanejo económico financiero que hizo el país por las teorías liberales a lo largo de todos estos años, y sobre todo y principalmente por el endeudamiento esclavizador en que hemos caído a partir del año 1976, donde se ha aplicado sistemáticamente la cultura de la deuda y del endeudamiento. Yo les pido, compatriotas, queridos argentinos, ustedes que todavía tienen, la mayoría de ustedes, mucho por delante, vean estas dos obras, vean cómo hemos pasado una tragedia que ha costado miles de muertos. Y vamos a entrar ahora, tropezar con la misma piedra por las imbecilidades teóricas de algunos señores o por los intereses de algunos que van a salir gananciosos en la Argentina, o lo que es peor, en defensa de intereses extranjeros, del poder internacional del dinero. Tantos años los que hemos bregado con los centros cívicos patrióticos a partir de 1994. Después con el diario, comenzando con los seminarios sobre el poder del dinero, como lo comencé el 20 de noviembre del año 2001, un mes antes
de la gran tragedia política, económica y social de la Argentina, donde la Argentina explotó y no se recuperó todavía, y han pasado 20 años, 24 años. Y después, con todos los que ayudaron y colaboraron y contribuyeron y escribieron en Patria Argentina. El foco era el imperialismo internacional del dinero, el poder del dinero, el poder de la finanza internacional. Ese fue el tema que tratamos de hacer entrar a la conciencia de los argentinos. Lamentablemente, yo personalmente creo que hemos fracasado. Prendan el televisor ahora mismo. Estén 2 o 3 horas, vean los noticiosos. ¿Quién habla de la deuda externa? ¿Quién advierte sobre los peligros del endeudamiento? ¿Quién denuncia la cultura del endeudamiento y la cultura de la deuda como si eso fuera algo sacrosanto? Nadie habla. Cítenme un periodista que saque ese tema, que condene eso con fundamento. No lo van a encontrar. Eso está tapado, o comprado, o coimeado. Lamentablemente, muchos de ustedes deben haber visto el video que produjo y actuó el señor presidente Javier Milei haciendo la glorificación del usurero o de los usureros. Eso es el extremo de todo. Nunca vi, con toda la bibliografía que consulté o que pude ver a través de videos o películas, nunca vi una glorificación de esa naturaleza, de la usura, del usurero, del prestamista. Nunca vi. Bueno, estimados amigos, hay que ponerse en ese tema. Y hay que encontrar, especialmente los más jóvenes que tienen inquietudes, o que uno piensa que podrían tener inquietudes, que rumbeen para ese tema, que es esencial, porque acá se ha plantado en el alma colectiva de los argentinos que la deuda y el endeudamiento es parte de la cultura nacional. Error, grave error. La deuda es un instrumento de esclavización de los pueblos. Si ustedes quieren realmente, los argentinos de estas nuevas generaciones, quieren realmente ser esclavos, háganse deudores del mundo y van a ver qué rápido pueden pasar a esa condición de esclavo. Yo les decía, si volvemos al slide inicial de los temas, estimado amigo director, al slide número 3, lo encontró, ahí está. El otro tema que nos toca mencionar, porque algo hemos expresado anteriormente, es el punto 4. En el punto 4 se pone el acento en la fuerte adhesión irracional de sectores jóvenes o de las jóvenes generaciones en esa idea del cambio. Y la actitud radical, no del partido radical, sino radical en cuanto a virulencia,
a manifestarse con vehemencia, irracionalmente, en defensa del cambio y hablar del cambio y de la necesidad del cambio. Y a la frustración que tienen muchas de estas jóvenes generaciones respecto a que el cambio no se logra y no se logró o no se avanzó. Ahora, ustedes se preguntaron, ¿qué es lo que quieren cambiar? ¿En qué consiste el cambio? ¿Cuál es el eje del cambio? ¿Qué es lo que quieren cambiar? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son las causas? ¿Dónde se origina la necesidad de cambiar? ¿Quiénes son los que quieren cambiar? Porque también se puede cambiar para hacer una colonia hecha y derecha, como nos aconsejaba el premio Nobel, el peruano, ahora no lo tengo en la memoria. Bueno, ya me va a salir. Muy citado por el señor Macri, y que en una cierta oportunidad, estando él públicamente exponiendo y en una especie de interpelación o de entrevista, el peruano gran escritor con muchos premios, le pregunta si él fuera reelecto, los cambios que no hizo, la próxima vez cuando él asumiera o si fuera presidente, los haría rápido o los haría pausadamente, más lentamente. Y que Macri rápidamente dijo, rápidamente, que así debía, y creo que así le aconsejó al presidente Milei. Y creo que estos problemas que ha traído Milei, nuevos, fueron generados por ese deseo de hacer las cosas rápidas, a los apurones, sin planes, sin haber pensado, sobre la marcha. Bueno, el cambio es el vacío, porque normalmente no hay cambios planificados. Solo los que usan la dialéctica como sistema operativo son los que en este mundo moderno están haciendo los cambios, y normalmente lo hace el poder internacional del dinero, que ha controlado y conquistado el mundo a través del dinero y a través de la dialéctica como sistema operativo, de la tesis, de la antítesis, y luego lo que expresa una síntesis o solución entre tesis y antítesis. Ellos son los únicos que están aplicando la planificación del cambio, el planeamiento para cambiar, y lo hacen planteando tesis dialécticas, antítesis correspondientes, y así ir avanzando. No es el marxismo el que tiene el monopolio exclusivo. Son los banqueros internacionales que financian a los marxistas y han financiado de Carlos Marx hasta nuestros días. Han financiado el cambio a través del sistema operativo de la dialéctica. Es el sistema que también usan las grandes centrales de inteligencia de los países occidentales. Promover el cambio a través de la dialéctica. Claro, ellos no le llaman dialéctica, le dan otro nombre. Pero todos lo estudian y lo usan como si fuera algo inocuo. Que la dialéctica es un problema de los comunistas, los principales dialécticos son los operadores financieros, los dueños del mundo, el poder del dinero, el poder internacional del dinero.
Por eso hay algunos estúpidos que todavía creen que Fidel Castro y que Cuba ha sido una feroz país comunista y que Castro era un feroz comunista. Fue un agente de la CIA, señores, educado y criado en ese sistema. Y algún día vamos a decir quién fue el que financió a Castro para que en el año 1948, en la reunión panamericana que se hizo en Colombia, mataran a Gaitán, salieran los grandes disturbios y destrozos, el Bogotazo, el llamado famoso Bogotazo, y en la que Castro intervino activamente a pesar de ser un joven estudiante universitario. ¿Quién le pagó los pasajes para ir de Cuba a Castro? Y sus compañeros del Partido Comunista, dícese comunista, en realidad eran operadores de la CIA. ¿O quién cree que controla acá en Argentina, en la izquierda argentina? ¿Ustedes creen que la controla Moscú desde el año 1991? Bueno, pasamos entonces al slide siguiente, señor director, el número 4. Y acá tenemos como punto 5 el desgaste y falta de credibilidad en el sistema político a través de la grave distorsión de la ficción democrática. Esto es muy importante desarrollarlo, porque todavía seguimos con esto. Este es parte de la dialéctica. El sistema político es parte de la dialéctica. Este problema de desgaste y falta de credibilidad, falta de apoyo al sistema político de los ciudadanos que practican una democracia, pero no es la democracia que nos enseñaron, ni es la que en el año 83 tanta laraca hacían y que hoy se pavonean todos, de izquierda a derecha. La democracia que hemos conquistado. ¿Qué democracia conquistaron? ¿Cuándo conquistaron la democracia? Ah, sí. A partir de 1983 y de la democracia la conquistaron. Se conquistó en la Argentina a cambio o como consecuencia de la derrota de Malvinas. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Así es. La democracia vino con la derrota de Malvinas, lo que llaman ahora democracia. Y especialmente esta democracia que se inauguró lentamente con algunos condimentos que inició Alfonsín, lo fue profundizando también en los años sucesivos a Alfonsín y le terminó reventando otra de las grandes crisis argentinas en 1989 con la hiperinflación. Sí, esa es la democracia que ganamos. Y Di Tella lo dice, y es reconocido. El triunfo inglés nos dio la democracia. A ellos tienen que ir a agradecerles, señores demócratas argentinos, al poder militar inglés que nos venció en Malvinas. Ellos trajeron la democracia. No lo trajeron los subversivos, lo trajeron los ingleses la democracia. Con la derrota argentina, gracias a la derrota argentina, un detallecito. Parecido más o menos, no va a ser la última vez tampoco, ¿no? Con el espíritu cipayo que tenemos, no va a ser la última.
parecido a la ordenanza del virrey Cisneros y el proceso que termina en el decreto de septiembre de 1812, auspiciado, promovido y alentado por Bernardino Rivadavia, en el triunvirato, levantando todos los derechos de aduana para los productos extranjeros y quebrando a las economías, terminando de quebrar a las economías regionales, porque eso se había comenzado a quebrar en 1809. Bueno, vayamos a este problema en el slide 10, señor director. Los espacios políticos y la representación, que es el tema de esa supuesta ficción democrática. Los partidos políticos históricos, por si alguno no se dio cuenta, y que creen que existe, yo les digo que dejaron de existir hace rato y fueron reemplazados por lo que se llaman espacios políticos y que todos los días los medios de comunicación del sistema los mencionan. Ellos reemplazaron partidos políticos que no existen, no funcionan, y los reemplazaron por espacios que son rejuntados. Los espacios políticos son rejuntados políticos de personas que dicen que fueron o que son peronistas, que son radicales, que son de ex UCD, que son liberales, es decir, que son de izquierda. Los espacios hay izquierda y derecha, como había los partidos, pero los partidos tenían un tronco común en común. No, los espacios no tienen prácticamente nada en común. Prácticamente nada. Son superficialidades las que tienen en común. Como ahí tienen que convivir de la izquierda a la derecha y no tienen que ser precisos en qué coinciden. Son todas generalidades. Realmente lo único que permaneció inalterable como institución permanente no fueron los partidos políticos. Sí fue la masonería internacional con sus sucursales internas, sus logias dentro del país. Eso sí, permaneció inalterable, ahí no se cambió, ahí no hay cambio. Ahí no hay cambio. Ellos practican constantemente la dialéctica como sistema operativo. Es el alma mater ese asunto. Déjeme, señor director, este slide, o si usted quiere reducirlo, así lo seguimos. Los espacios políticos incluyen amplias alianzas de pseudos partidos, ya que ninguno se ajusta estrictamente a las normas que regularon su existencia inicialmente. No tienen nada que ver con los partidos políticos. Por eso ustedes ven que una de las alianzas es Unión por la Patria, el kirchnerismo, que lidera esa alianza y donde hay de izquierda y también algunos de derecha, pero una izquierda kirchnerista, que en realidad tiene poca identificación ideológica y doctrinal con lo que fue alguna vez el peronismo y que hoy no existe. Discúlpeme que tenga que hacer esta diferenciación, pero me veo obligado a hacerlo, porque estoy hablando y tengo que hablar también no solo de la derecha, no del cambio o de los liberales, sino también de todos los que participan en la ficción política y democrática, y uno de los cuales también es la alianza, la Unión por la Patria. Sí, mucha patria, pero es una unión que no tiene nada que ver con la
El kirchnerismo no tiene nada que ver, es una ideología nueva, modificada de izquierda, con remiendos de todos lados y del peronismo y los símbolos y esto y lo otro. Sí, todo es así, una mezcla. Nada es definido. Nadie es fanático de nada, salvo algunos o un sector de determinadas personas vivientes. Estos candidatos de los espacios políticos, ninguno ha sido electo por los afiliados de los respectivos partidos, sino que han sido seleccionados a dedo y colocados arbitrariamente en un orden dentro de una lista. Esa lista la hace alguien, la hace una persona. No es que dentro de esa lista o dentro de un conglomerado determinado de personas se vota y se forman las listas por votación, del más al menos votado. No. Eso lo pone a dedo el que arma la lista. Puede ser dentro de un espacio que haya 2 o 3 listas como hubo ahora en las últimas PASO. Es decir, que 2 o 3 que hacen lista, ellos ponen, no que cada lista es el producto de una elección de ese conglomerado o que los representa. No, el que hace la lista los coloca en la lista y les da el orden, que el orden puede ser o porque ponen dinero para la campaña o porque son muy amigos del líder que armó la lista o porque tienen algún entuerto con el líder o el líder o han prometido algo al líder de esa lista o al hacedor de esa lista. No porque fueron electos. No es así. Y si alguno cree que es así y que eso es una democracia, hacer listas dentro de una misma alianza o de un mismo espacio, no, eso es que alguien se pone a hacer lista, tiene dinero después o va a conseguir dinero para hacer una campaña y entonces pone una lista de presentables o que él cree de presentables y algunos escapados que son por favores o cuestiones personales del líder. O colaboradores, 2 o 3 colaboradores del líder que van a seguir participando. Pero eso no es democracia. Eso no es que el pueblo participa de la elección. Después se gana la interna o de entre esas listas sale uno que triunfa y bueno, proporcionalmente ponen los candidatos. Cada una de esas listas salió de la voluntad de uno que hizo la lista, no de la totalidad de ese agrupamiento o de ese conglomerado político. Están mintiendo y la gente participa gustosa de la mentira, porque yo creo que aún habiéndose perdido el sentido común y la mala educación de la Argentina, creo que el hombre normal, aunque sea analfabeto, tiene la capacidad, el conocimiento empírico, la inteligencia empírica, el razonamiento empírico para darse cuenta de que eso no es la democracia. No se dan cuenta. Bueno, lo lamento mucho por los que no tengan ese conocimiento empírico. Estaríamos muy mal si no lo tienen. Peor de lo que nos creemos. En este caso, ya sea el jefe de lista, o el cabeza de lista, o el jefe de partido que hizo la lista, en ese caso, el pueblo no vota. El pueblo vota, pero no elige nada. Vota, sí, van una vez, después van otra vez. Vota, pero no elige. Los integrantes de la lista no son elegidos por los votantes, sino por los jefes del partido
o por el jefe de la lista. Es así, señores. Pasamos a la siguiente, director. En síntesis, no representan esa gente que fue votada pero no elegida, no representan a los electores. No los representan a los electores ni a la sociedad civil, ni el régimen político resultante. Todo está amañado, todo está trabajado por voluntades individuales que no consultaron a nadie para hacer las listas. Salieron las listas, sí, después votaron, sí, votaron, pero no eligieron, no fueron elegidas. No hubo elección, hubo votación. Votaron una lista, eligieron una lista, pero no a cada uno de los elegidos no salió por voluntad de una mayoría. Y por otro lado, la distribución de cuotas electorales después de la votación entre partidos solo puede representar a la sociedad política costeada con fondos públicos, porque la política en gran parte de los fondos legales son costeados por el Estado, es costeada por la sociedad. De ese gasto nadie se hace cargo de ese gasto de la política, los cientos, miles de millones que cuesta cada elección. Es decir, son políticos que surgen de una sociedad estatal, del Estado. El señor Milei es un político que emergió de un partido político que formó parte de los partidos políticos que fueron financiados por el Estado y de cuyo dinero el señor Milei también se valió para gastar un gasto inútil, estúpido, una ficción, él y todos los que participaron. Por eso, quede bien claro, no se vota a diputados de los electores del pueblo o de la sociedad, sino a puros delegados de los partidos estatales. Y más estatal que los partidos en la Argentina no hay, porque usted no puede presentarse como partido político si quiere. La Constitución dispone que usted tiene que ser reconocido por la justicia, tiene que tener un porcentaje de varios cientos o miles de postulantes que apoyen su partido político, y recién una vez que la justicia, el juez electoral, lo reconoce, usted existe como partido político. Si no, no existe. No es que cualquiera pueda hacer un partido político y se hace con gente de buena voluntad y con eso basta. No, en principio para hacer ese trámite de reconocimiento del partido político se necesita dinero, porque hay que movilizar gente que recoja la firma, que después esas firmas sean constatadas por el juez, probablemente yendo al juzgado algunos cientos o miles. En fin, hay toda una serie de requisitos que requieren plata. Dicen que no hay plata, no hay plata. Para la ficción democrática sí hay plata, porque el sistema armado, pseudo-democrático, funciona así, con la plata del Estado. Todos, gobernantes y gobernados, apuntalan la colosal mentira de llamar legislativas
en el caso de elecciones legislativas, a estas burocráticas elecciones administrativas para cubrir puestos de relieve en el Estado, de llamar representantes del pueblo a simples delegados de partidos, de llamar separación de poderes a la simple separación de funciones públicas entre personas de una misma obediencia de partido. Si usted pasa a la siguiente, a la número 12, el slide número 12, señor director, ustedes podrán ver la continuación que habíamos expresado. Es decir, repito nuevamente para que no se pierda el hilo, todos, gobernantes y gobernados, apuntalan la colosal mentira de llamar legislativas o presidenciales a las burocráticas elecciones administrativas para cubrir puestos de relieve en el Estado, de llamar representantes del pueblo a simples delegados de partidos, de llamar separación de poderes a la simple separación de funciones públicas entre personas de una misma obediencia de partido, de llamar democracia representativa a esta degenerada oligarquía estatal, porque los partidos constituyen, así como están siendo constituidos, y particularmente en nuestro país, una oligarquía estatal. Es así. No se enojen, es así. En última instancia, este procedimiento, se trata de una estafa moral y a la fe pública de millones de ciudadanos que desconocen absolutamente todo respecto a este mecanismo tramposo, creyendo falsamente de que son soberanos y de que participan de un acto democrático, cuando en realidad se trata de una farsa oligárquica y autoritaria, porque usted tiene la obligación de ir a votarlos a estos personajes. Este es un artículo que yo publiqué en agosto del 2021 en Patria Argentina número 379. Ustedes tienen ahí el desarrollo completo y la bibliografía donde me fundamento para expresarles estos conceptos. En última instancia, amigos, esto es una farsa, es una real farsa. Quiero terminar, antes de dar por terminado esta sesión de la otra campana, número 15, hablarle de un problema muy importante y que tiene relación, por eso me voy a extender unos minutos más de lo debido. Este conflicto entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y los gobernadores, particularmente con uno, pero que es con un conjunto de gobernadores que se solidarizaron con el gobernador de Chubut, que son los gobernadores de la Patagonia, y algunos otros que también se solidarizaron con el gobernador Torre de la Patagonia. Ya el conflicto del gobernador, de la transferencia de partida automática que le correspondía por la coparticipación y que fue cobrada
en parte por el gobierno nacional, sacada de esa coparticipación, cobrada en directo por el gobierno nacional, sin esperar a que lo transfiriera el gobierno de Chubut, esto estaría salvado por la sentencia judicial que ordena al poder político o al poder federal, al gobierno nacional, a dejar a partir del próximo mes, es decir, de marzo de este año, a dejar sin efecto el cobro de esa deuda en forma compulsiva y directa al gobierno de Chubut, con lo cual el problema teóricamente estaría resuelto si después todas las instancias de las justicias superiores dictaminan de igual forma o sentencian de igual forma. Pero vaya a saber si las instancias superiores vuelven a aprobar la sentencia de la instancia inferior del juez federal de Chubut. Entonces acá hay latente un conflicto. Sí, aparentemente está solucionado a partir de marzo. Si el gobierno federal cumple. A partir de marzo está aprobado. Está solucionado. Hasta que una nueva instancia o confirme la sentencia o la deniegue o la rechace. Con lo cual, no sé, creo que otra vez vuelva a plantearse esta situación. Por eso yo quería hablar de un tema que en su momento, creo que a fines del año, sí creo que fue a fines de los años 30, que el gran filósofo Ortega y Gasset, y sociólogo más que filósofo, escribió un libro que se llama La España invertebrada, y que yo lo comento acá porque lo he comentado varias veces, he reiterado esa opinión tomada de Ortega y Gasset, que deberíamos también hacer un símil con la situación argentina, ya que mucho de lo que en su momento, casi hace 100 años, si no ya hacen 100, Ortega y Gasset dijo o expresó en relación a España, y la llamó la España invertebrada, es decir, un Estado, una nación que no tiene vertebración, y que yo también llamaría a nuestro país un país invertebrado, que no tiene vertebración, que ha perdido, o si la tuvo, la perdió, no tiene vertebración. Y lo que no es vertebrado debe ser como una ameba, no tiene una forma definida, o está invertebrado, como lo dice acá el término que usa Ortega y Gasset. Pero son conceptos muy aplicables a la realidad argentina. No son ajenos a la realidad, es muy semejante la realidad argentina. Por eso yo le llamaría de la España invertebrada, la llamo a la Argentina invertebrada, repitiendo algunos de los conceptos y tomando algunos de los conceptos de Ortega y Gasset, que ustedes lo pueden ver en el slide número 13, señor director. Dice Ortega y Gasset respecto a la invertebración de España. Así, cuando una masa o una nación, la masa, se niega a ser masa, es decir, no quiere ser masa,
Esto es, a seguir a una minoría directora. Volvemos para que se entienda. Cuando la masa se niega a seguir a una minoría directora, la nación se deshace, la sociedad se desmembra y sobreviene el caos social, la invertebración histórica. Y Ortega y Gasset dice, o se manifiesta, señalando que la insubordinación espiritual de las masas contra toda minoría eminente, vuelvo a repetir, la insubordinación de las masas, espiritual de las masas, contra toda minoría eminente, y en consecuencia se asiste al deprimente espectáculo de que los peores, que son los más, se revuelven frenéticamente contra los mejores. En tal sentido, considera que no habrá ruta posible para salir de tal situación, porque negándose la masa a lo que es su biológica misión, esto es, seguir a los mejores, no aceptará ni escuchará las opiniones de estos, y solo triunfarán en el ambiente colectivo las opiniones de las masas, siempre inconexas, desacertadas y pueriles. Yo le pido que ustedes, déjenlo en este tamaño, señor director, lo vuelvan a retomar desde el slide anterior, donde hemos comenzado con este tema, porque puede ser que no se entienda bien. Por eso, vale la pena que hagamos una vueltita mínima hacia atrás. Y Ortega y Gasset se está refiriendo a la insubordinación espiritual de las masas contra toda minoría eminente. No vayan a creer que la minoría eminente es la que elegimos o se eligen en todas las naciones o estados en la actualidad, porque el procedimiento del régimen democrático y de la ficción democrática es la misma en todos los lugares. No, eso no es una minoría eminente. Esos que elegimos no es una minoría eminente. Eso es una minoría seleccionada por algún puntero, o por algún líder, o por algún jefe de partido que hizo la lista y después tuvo suerte, hicieron campaña, tuvieron dinero, hicieron buena propaganda, salieron mucho por la televisión y ganó la elección. Eso no es minoría eminente. Eso es masa también. Acá no estamos hablando de una... Lo normal es que los mejores gobiernen y que los gobernados, que dice Ortega y Gasset, los gobernados, esa, él le llama biológica misión o misión biológica, que es la de seguir a los mejores, no aceptarán ni escucharán las opiniones de estos. Sí, no aceptan. Los mejores es lo que los señores Macri, señores Milei, los de Juntos por el Cambio, la alianza para la alianza de Milei, creen que ellos representan esa excelencia, esa aristocracia, esos mejores de la sociedad. No son los mejores.
son un rejuntado, igual que el resto que perdió las elecciones. Eso es así. Esas personas de bien de que hablan todo esto y que está de moda, las personas de bien, los otros son los orcos. Bueno, acá la masa son los orcos. Pero esas personas que supuestamente Ortega y Gasset habla, que es la minoría rectora, pero que es rectora por su conocimiento, por su saber, por su excelencia espiritual, moral e intelectual también. Las tres. No, a lo sumo, si hay, como ahora se confunden personas de bien con personas ricas, no, el ser rico no garantiza la excelencia espiritual, ni moral, ni intelectual. Ser rico no constituye una excelencia de estas tres condiciones que se requiere para ser una minoría rectora. Y es cierto, la masa, estas sociedades de masa en las que vivimos, son siempre inconexas, desacertadas y pueriles. Por eso probablemente, así como eligieron a Milei, podrían haber elegido a Massa, y Massa podría haber hecho más o menos lo mismo que Milei. No por elegir a Massa, esto hubiera sido mucho mejor. Sí, es probable que no haya tenido las improntas personalísimas del señor Milei, ni las conductas extrañas del señor Milei. Sí, otro estilo. Pero nada garantiza que hubiera habido una excelencia espiritual, moral e intelectual respecto a la masa que eligió al señor Milei. Son dos masas, son las mismas. No hay diferencia. Son masas. Ortega y Gasset, si vuelve, señor director, a la número 14. Ortega y Gasset también explica que las épocas de decadencia son las épocas en que la minoría directora de un pueblo, la aristocracia, ha perdido sus cualidades de excelencia, aquellas precisamente que ocasionaron su elevación. Claro, desde que se practica mecánicamente este sistema de selección, no puede haber nunca, excepto una casualidad, excepto una gran casualidad, una extraordinaria coincidencia. Mucha suerte tiene que tener un país para que con el mecanismo de selección que aplica esta ficción democrática podamos tener un gobernante de excelencia, una aristocracia espiritual, moral e intelectual. Pero hay que tener una suerte enorme. Pero eso es la mano de Dios probablemente. Si no, nunca puede haber en ningún lado del mundo eso. Porque esas cualidades de excelencia, el pueblo, la masa, ya no las conoce más, se olvidó de qué eran, de cuál es la excelencia, de qué es lo que mejor le conviene, que es que lo manden los mejores, no los peores. Yo hace unos años decía a este problema tan trágico que es elegir a los mejores. Cuando ustedes, pónganse en este razonamiento, cuando ustedes tienen una programación, una operación programada, una operación que requiera un cirujano y requiera una cirugía, un adiestramiento,
una capacidad muy especial, estudios, etcétera, etcétera. No es cuestión de cortar nada más que por cortar, sino que se sepan qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, que esa es la función del cirujano profesional. Yo les pregunto, si ustedes tienen una operación programada y pueden elegir el cirujano, ¿a quién van a elegir? ¿Al cirujano que tiene mejores antecedentes teóricos y prácticos? ¿O van a elegir al peor cirujano porque es simpático, porque se ríe, porque dice las cosas de buena manera? ¿A quién van a elegir entre los dos? ¿Al que sabe o al que es simpático, chistoso, amable o que tiene linda cara, o es lindo, o es un tipo agradable, o tiene un tono de voz agradable? ¿A quién van a elegir? Si tienen que elegir y pueden elegir entre un cirujano con excelencia técnica, espiritual, moral e intelectual y técnica, a un cirujano que es bonitón, que es lindo, que es vivo, que es chistoso, que es simpático, que es agradable, que hace sentirse bien al enfermo? Me parece un hombre racional. Y creo que lo normal sería que alguien racional elige al que es mejor, espiritual, moral, intelectual y técnicamente. Es un cirujano, por lo pronto, si no sabe de su capacidad intelectual, pero eso se puede encontrar en internet ahora, a ver, por lo menos la teórica. Y en algún lado debe encontrar cuántas operaciones ha hecho para lo que usted necesita, cuántas, qué experiencia tiene, dónde estuvo, en qué hospitales, en qué institutos, en qué clínica, en qué sanatorio. ¿O es nada más que pura fama, puro floreo, pura buena dicción televisiva? ¿O realmente sabe cortar y sabe qué es lo que tiene que hacer en la operación y ante una emergencia que se presente en la operación? ¿A quién elegirían ustedes? Bueno, yo les repito, elegiría al mejor, espiritual, moral, intelectual y técnicamente. Por lo menos técnicamente, que es lo que puedo preguntar y averiguar. Y lo otro lo puedo, consultar en internet, ya que es tan famosa y que a los efectos prácticos podría servir para esto. No se confunda con propaganda, ¿no? Sigue Ortega y Gasset. Contra esa aristocracia ineficaz y corrompida se revela la masa justamente, pero confundiendo las cosas. En vez de sustituirla con otra más virtuosa, tiende a eliminar todo intento aristocrático. En última instancia, en vez de elegir lo mejor, esa masa corrompida, ineficaz, confunde las cosas, se revela. En vez de buscar otro más virtuoso, tiende a eliminar todo intento aristocrático, todo intento de elección de lo mejor, del más bueno, del más excelente, del más capaz.
se llega a creer que es posible, dice Ortega y Gasset, la existencia social sin minoría excelente, sin una minoría gobernante excelente. Como esto es positivamente imposible, la nación prosigue acelerando su trayectoria de decadencia. Es decir, en ese intento por no buscar lo mejor, probablemente se encuentre al azar lo peor. Sin seleccionar se encuentre lo peor, cada vez peor, y así sucesivamente, inaugurando un ciclo de decadencia insalvable, que llega un momento que evidentemente la sociedad no lo puede solucionar, porque son todos malos, todos peores, no los mejores. Bueno, por eso acá no hay que confundir popularidad y propaganda o publicidad con lo mejor, con la excelencia. No se debe confundir, son cosas distintas. La excelencia, lo mejor, lo más atinado, lo más criterioso, lo más experimentado. No se debe confundir. La propaganda y la publicidad es una forma de vender o de convencer de que algo es bueno, cuando en realidad puede no serlo. No, la propaganda, la mayor propaganda o publicidad no es igual a mejor, no es igual a mejor. Por eso los mejores, este tipo de mejores que se debe encontrar, estimados amigos, hay que hacer el esfuerzo y hay que crear los sistemas de selección adecuados para que esa selección se pueda hacer. Pero si usted quiere elegir lo mejor con un sistema técnico operativo que es igual al que funciona de ordinario con la ficción democrática, y no, eso no se logra, no se va a poder encontrar el mejor. Usted tiene que encontrar al mejor con los mejores procedimientos de selección, seleccionando adecuadamente. Si usted pone en algún lugar y pide que le elijan un capataz y la gente se va a guiar por el criterio de la propaganda, del amiguismo, de la simpatía, es probable que no elija el mejor, sino el más amigo. Por eso, cuando se elige para quién debe conducir para la muerte, yo creo que la gente elige sensatamente. Aún sea un analfabeto, aunque no sepa escribir ni leer, yo creo que siempre va a intentar de elegir lo que él cree lo mejor. No el más popular, no el más amiguito, no el más simpático, no el más lindo, no el más favores que le ofrezca, no el más demagogo, porque se trata de su vida. Yo siempre creí haber procedido bien, porque siempre cuando tuve que hacer una elección que tiene relación con la vida o la muerte de los hombres y de la gente, usted tiene que elegir lo mejor. Está obligado a elegir lo mejor, no a su amigo, no a su
al más simpático, no al demagogo que tal vez lo acaricie para que usted lo elija, o le brinde simpatías, o le prometa regalos, o le prometa premios, o le haga concesiones. Usted tiene que elegir realmente cuando está la vida o muerte de por medio, está obligado por supervivencia a elegir al mejor de los mejores. Y si fuera un caso extremo de guerra, usted si pudiese, le pediría a Dios que le resucite a Napoleón, a Federico el Grande, o a Aníbal, o algún gran militar de la historia que se sepa que ha sido muy eficaz, muy eficiente y un gran conductor en la guerra. No va a ir a buscar el chanta. Bueno, acá es lo mismo, señores. Acá se trata de la vida de miles, de millones, de cientos o millones, decenas de millones de vidas y muertes de un país, de habitantes, de seres humanos. Por eso hay que siempre elegir lo mejor. Ortega y Gasset señala la imposibilidad de modificar esta situación que venía describiendo. El número 15, señor director. Señalando, cuando la masa nacional degenera hasta el punto de caer en un estado de espíritu como el descrito, son inútiles razonamientos y predicación. Cuando más se la quiere adoctrinar, más herméticamente cerrará sus oídos y con mayor violencia pisoteará a los predicadores. Para sanar será preciso que esa masa de la que estamos hablando sufra en su propia carne las consecuencias de su desviación moral. Mire, esto vuelvo a repetirlo, esto hay que repetirlo. Para sanar de todo esto, de los que no quieren escuchar, de los que se cierran, de los que son herméticos, de los que no quieren saber nada con cambiar, que quieren seguir con las mismas prácticas. Para sanarse de esa práctica, para sanar de esa desviación, es preciso que esa masa, que esos hombres, esa sociedad, sufra en su propia carne las consecuencias de su desviación moral. Así ha acontecido siempre. Así ha acontecido siempre. Acá no está fijando una regla universal. Esta es un criterio empírico, es una sabiduría empírica. Él no se puso a hacer una estadística de cuándo ocurrió, cuántas veces ocurrió esto, sino esta es una sabiduría empírica, histórica. Por eso dice, así ha acontecido siempre. ¿Dónde? A través de la historia. Son las situaciones extremas. Es cuando nadie quiere escuchar nada, nadie quiere saber nada de nada, donde se está harto de todo, donde la masa, en última instancia, cada uno de los miembros de esa masa, cada una de esas personas que forman la masa, se pone a sí mismo como centro. Él es el centro. Él es el sol. Y cada uno de esos son los soles. Entonces, entre tantos soles, es un individualismo extremo, extremista, fundamentalismo. Entonces, si todos
soles, todos son, digamos, no escuchan, no oyen, no miran, no quieren conocer, no quieren entrar en razones. Y evidentemente eso no tiene solución a través de una selección. Eso tiene solución a través de la práctica, de la praxis. Y hay que dejarle, como se dice, que se rompan la cabeza contra la pared. Y él tiene algún pasaje donde se señala esto. Y después que se rompen la cabeza contra la pared, vuelven después para atrás, como no pueden pasar la pared y están golpeados y sangrando. Y bueno, sangrantes vuelven para atrás y se ponen dóciles para escuchar. Por eso finalmente Ortega y Gasset sostiene que inevitablemente las masas fracasan en su experimento. Yo diría que siempre fracasan en ese experimento, pero es necesario que estrellen su cabeza contra la pared. Es necesario que se estrellen contra la pared, porque solo el dolor y el fracaso crean en las masas una actitud de sincera humildad que les hace volver la espalda a todas aquellas ilusiones y teorías anti-aristocráticas. Cesa el rencor contra la minoría eminente y suele iniciarse una nueva época histórica. Vuelvo a repetir, cesa el rencor. Después de eso, cuando vuelven derrotados, cuando vuelven totalmente vencidos, cuando se dan cuenta que nada pueden hacer, bueno, cesa el rencor contra esa minoría eminente y suele iniciarse una nueva época histórica. Bueno, señores, este es el corolario de todo, esta explicación que he tratado de transmitir una vez más. Yo en este caso hago las veces de ese predicador al cual nadie le hace caso, nadie quiere razonar sobre las premisas sobre las que he hablado, expuesto, ofrecido, ejemplificado, dado fundamento, etcétera, etcétera. Y los otros se empeñan en no hacer caso, no oír, no escuchar, no razonar, nada. Bueno, es decir, hasta que la gente, la masa, y cada uno de ellos que se cree un sol, no vuelva a su condición humilde, no pierda su soberbia, el peor de los pecados, la soberbia, hasta que no pierda, no hay caso, no se va a poder hacer nada, no hay que hacerse ilusiones. Y teorías contra estas teorías anti-aristocráticas, no se va a tener éxito. Es mi experiencia y es lo que yo experimento, es mi sabiduría empírica. No se va a tener éxito, nada, ninguno. No se pretenda tener éxito. Es necesario el dolor, como dice acá, y el fracaso. Es probablemente lo que les va a pasar a Ucrania. Por eso la masa, o mejor dicho, los que manejan la masa en Ucrania han lanzado el eslogan que una verdad de fe, un dogma, hasta el último ucraniano. Es decir, hasta que no muera el último ucraniano. Y sí, evidentemente no va a morir el último ucraniano, siempre van a quedar algunos. Pero esos que quedan van a ver
cómo han muerto los que le antecedieron y van a encontrarse casi solos, solitarios, en una población que ha permitido que mueran miles o tal vez cientos de miles de compatriotas. No van a entender, no van a entender. Por eso hay peligros en el mundo. Y hay peligros de una guerra nuclear. Y cada vez que uno habla de esto se erizan los pelos a los gorilas y a los que no tienen pelo les crecen. Se ponen nerviosos y los tildan de, oh, cuidado, estos son fundamentalistas, son extremistas, son estos, son fascistas, son de derecha. Los ucranianos llevan 500.000 muertos o tal vez más muertos en la guerra. Pero muchos de los que viven y dirigen, esos dirigentes de esa masa, y van a llegar a ese extremo. Cuando vean que no pueden hacer nada, o esos banqueros internacionales que financian generosamente las guerras, ahí en Ucrania, en Israel, con Hamás, en la península arábiga, en el Mar Rojo, todos esos que financian. Y llega un momento que también, bueno, parece que no entienden, no entienden. Y vamos a lanzar una bomba atómica para que entiendan. Y ellos creen que es de prueba, que es para asustar, que es para corregir, que con eso va a ser suficiente. No es así. La soberbia humana no funciona con esos reglamentos y esas razones lógicas. La soberbia es ilógica. Es por naturaleza ilógica. Y va a tentar al diablo, si es necesario. Y va a probar los frutos del diablo, creyendo que aún así puede tener razón y puede imponerse al otro pese a sus dolores, a su fracaso, a los miles de muertos, millones de muertos, y que va a generar con la bomba atómica mucho más muertos. Ahí sí que va a generar millones de muertos, y por un largo tiempo probablemente, no instantáneamente como fue en Japón, que se quemó todo porque la construcción en esa época en Japón, no sé si habrá cambiado, era con materiales combustibles. Se hacía con cartones o maderas terciadas o materiales livianos combustibles, no con ladrillos como se hace normalmente una construcción. Estábamos acostumbrados hasta hace algunos años en la Argentina. Fue muy inflamable, se incendió todo, porque era muy inflamable el material de construcción. La ciudad estaba construida con una estructura incombustible, la estructura de concreto, pero las paredes, las divisiones, todo eso no era de material plástico como puede ser ahora, pero sí, ¿no? De madera terciada o de maderas livianas o de separaciones o divisiones combustibles hechas o de papel o cartón prensado o una mezcla de madera y cartón. En fin, podría haber hecho o podría haber sido de varias de esta naturaleza material, ¿no? Entonces, estimados amigos, las cosas hay que poner toda la naturaleza en orden.
Y hay que decidir las cosas, si es posible, racionalmente, pensando. Y los que menos saben, como los que menos aptitudes tienen para determinada profesión, tienen que dar lugar a que sean mandados por los que más saben, los que más aptitudes tienen, más condiciones morales tienen, que no se van a degenerar en una demagogia, no se van a degenerar en oligarquía, en un despotismo, que intelectualmente entran en razones, no con un necio, un estúpido que no entiende razones, un obcecado. No, eso no. Podrá ser muy inteligente, pero si es necio y obcecado, no, sepárense, no elijan a ese inteligente. O podrá ser muy inteligente y nada moral. Bueno, tampoco elijan a ese, porque se los va a vender en la primera curva. Y en la vida hay que tratar de ser equilibrado y racionales y responder a las causas y efectos, y que los efectos respondan a las causas. Entonces, estimados amigos, la Argentina no es cambiar por cambiar. Hay que cambiar la Argentina para convertir a este país en un país vertebrado, no invertebrado, en un vertebrado, y ordenar de la cabeza a la cola, del más sabio al menos capaz, del más sano moralmente al menos dotado moralmente. Entonces, todo tiene su medida y armonía y su tiempo. Entonces, hagamos lo imposible. Vuelvo a repetir lo que les dije hoy. No se puede cambiar si usted repite siempre lo mismo. ¿Usted cree que determinada técnica electoral es un dogma? Eso no se cambia. Usted está equivocado. Usted tiene que encontrar las técnicas que también sean moralmente aceptables para que el resultado también sea un producto aceptable. Si no, nada va a cambiar. Propósitos morales con métodos, técnicas inmorales, y no tiene sentido. Va a seguir va a seguir en el pantano, no va a salir del pantano. Va a seguir sumergido en el pantano. Esperemos y pidamos a Dios para que eso se materialice. Alguna vez escuchemos a Dios, ya que no se quiere escuchar a los hombres, escuchemos alguna vez la voz sensata de Dios. Y si no lo entendemos, pidamos al que sabe que se lo explique. Pero para eso hay que saber quién sabe y quién tiene buena intención de explicárselo. Es todo un trabajo, sí, es un trabajo. Y es también la responsabilidad, porque estamos jugando con vidas humanas, con el prójimo. Y nosotros tenemos la obligación de llevar a nuestros prójimos por el camino del bien, no del mal. Y al bien se va por un camino bueno, así como el árbol sano da fruto sano. El árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos.
el árbol enfermo da frutos envenenados. No se puede alterar esa lógica. Hagamos todo lo posible para volver a Dios. Les recuerdo lo que siempre les repito o trato de repetir. Sin Dios o apartado de las enseñanzas de Dios, nada se puede hacer. Hagamos todo lo posible por ir por el camino verdadero. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Con el diablo no es ningún camino, no es la verdad y es la muerte. Nos veremos entonces, vamos a seguir con este tema, porque no lo he concluido, y vamos a comenzar en la próxima sesión de la otra campana, en el otro video, el próximo video de la otra campana, citando a uno de los mayores estadistas de la Argentina, el que fuera ministro de Relaciones Exteriores y destacado ministro de la Política Exterior Argentina, el doctor Estanislao Ceballos, en sus despedidas a los alumnos en 1917, que no habla directamente sobre esto, sino ya habla más sobre el país que él dejaba y a sus alumnos, a los cuales había enseñado y los había ayudado a discernir. Hagamos todo lo posible, estimados amigos, para encontrar ese camino, ese buen camino, la verdad y la vida, y ponerlo en práctica con buenos métodos, buenas técnicas, mejores intenciones, buenos propósitos, teniendo a Dios siempre como referencia. Será hasta la próxima. Gracias.